Bien, Ok. perfecto. Bien, entonces, dijimos que íbamos simplemente a hacer un repaso rápido de las diferentes pruebas de asociación, ¿sí?, que podemos tener. Y acá armé un archivito con varios tipos de variables. Vamos a compartir la pantalla. Más que nada, un poco para ir viendo qué tipo de pruebas ustedes propondrían. Ahí está. ¿Se ve ahí el Infostat? Sí, sí, Sí. se ve. Bárbaro. Muy bien. Bien. Ahí está. Tenemos una serie de datos de unas vacas en un tambo. Seleccionamos al azar una muestra de 40 vacas y registramos la lactancia en la que se encuentra el animal. Registramos si recibió algún tipo de tratamiento. Lo codificamos diciendo que 0 era no recibió y 1 era que recibió. Analizamos el origen de estos animales, si eran vacas que habían sido compradas o que eran reposición propia, el peso y la concentración de proteína en una muestra de leche del primer ordeño de la mañana. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos ver es si estas variables se encuentran asociadas o no. Bien, vamos a ir viendo primero, lo primero que hay que hacer es clasificar las variables con las que estamos trabajando. No puedo avanzar si no hago eso. Entonces, ahí cambié el pizarrón, ¿no? ¿Se ve? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, tenemos la variable lactancia, tenemos la variable peso, tenemos la variable proteína, ¿sí? Tenemos la variable tratamiento, y tenemos la variable origen. Bien. Por lo que estuve viendo, por lo que ya sabemos, por lo que estudiamos, la variable lactancia es una variable cuantitativa discreta. La variable peso es cuantitativa ¿sí? Cuantitativa continua. Lo mismo que pasa con la variable proteína, que es cuantitativa continua. Y las variables tratamiento y origen son variables cuantitativas nominales. Y en estos dos casos, a su vez, además de cuantitativas nominales, puedo considerarlas dicotómicas. ¿Es cuantitativa nominal o cualitativa nominal? Cualitativa, perdón, tenés Ah, razón.
Tienes razón, es la hora, es la edad, todo eso se suma. Ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto una serie de pruebas? Es importante siempre recordar lo siguiente. La variable, por así decirlo, ¿no? La variable de peor calidad es la que decide la prueba, la que elige la prueba. La variable de peor calidad es la que elige la prueba. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Bien, vamos a ver cómo podríamos entonces trabajar con las distintas variables que tenemos e ir buscando si existe asociación entre ellas. Bien, hay, bueno, no importa, después les voy a plantear un caso muy interesante. Entonces, supongamos, vamos a analizar la lactancia. ¿Sí? La lactancia es una variable cuantitativa discreta y queremos ver si existe asociación entre el peso y la lactancia. Queremos ver si existe asociación entre el peso, asociación entre el peso y la lactancia. El peso es una variable cuantitativa, continua, tiene distribución normal, con lo cual sería una gran candidata para una prueba de Pearson, ¿sí o no? ¿Ah? Pero la lactancia es una variable discreta, con lo cual no es candidata a un Pearson. Las variables discretas, ¿qué tipo de prueba podríamos hacer para una variable discreta? Perman. Una prueba de esperma. Con lo cual, en este caso, vamos a hacer una prueba de esperma. ¿Sí? Ahora, supongamos que también quiero ver si existe una asociación, ¿sí?, entre el peso y el origen de los animales. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es el peso? Cuantitativa continua. El origen es una variable nominal. ¿Sí? ¿Está? El origen es una variable nominal. ¿Está? Muy bien. Acá tengo dos soluciones posibles. Una involucra destruir la característica del peso como variable cuantitativa continua y normal. ¿Sí? Yo puedo recodificar el peso en animales pesados, medianos y livianos, por ejemplo. Puedo recodificar el peso y correr una prueba de independencia. ¿Están de acuerdo? Porque Sí. estaría convirtiendo al peso en una variable cualitativa. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí, o sea, que haces entre de tal peso es liviano, de tal peso, o sea, lo pones Exacta, como en categoría. exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, 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 Pero fíjate que haciendo eso estoy destruyendo gran parte de la información que el peso me brinda. claro. Y si no, la otra solución, que ya también la sabemos hacer, es hacer una DEVA, ¿sí? Donde el origen sea el factor que genera los tratamientos. ¿De acuerdo? Sí, Son las dos soluciones a esta problemática. Ahora, si yo quiero ver si hay relación entre el origen y el tratamiento, las dos son cualitativas, entonces no me queda más remedio que una prueba de independencia. ¿Sí? También puedo querer ver si hay asociación entre el peso y la proteína. ¿Sí? Y acá es cuando nos empezamos a relamer. El peso es cuantitativa, continua, normal. La proteína es cuantitativa, continua, normal. La muestra fue tomada de a pares, es decir, cada vaca generó un par ordenado para ambas variables. Es decir, que tengo dos variables cuantitativas, continuas, normales, con, ¿sí?, ordenadas de a pares ordenados, ¿sí?, tomadas de a dos. Con lo cual lo que voy a pensar es en qué tipo de prueba en este caso. ¿Mm? En una prueba de Pearson. Pearson. Claro. Porque tengo dos variables que reúnen todas las características que me harían falta. ¿Sí? Y ahora voy a digamos, al último tema. ¿Qué pasa si yo quisiera ver una relación entre la lactancia y la probabilidad de recibir tratamiento? ¿Está? Entre la lactancia y la probabilidad de recibir tratamiento. ¿Está? La variable lactancia es una variable cuantitativa, discreta, pero cuantitativa, ¿sí o no? Sí. Muy bien. La variable tratamiento, ¿qué variable es? Una variable dicotómica. El animal puede estar tratado o no tratado. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Y entonces acá aparece otra prueba de asociación que antes no habíamos mencionado, que es la regresión logística. ¿Está? Muy bien. Y entonces vamos a hacer una prueba de cada una de ellas. Vamos a empezar con la relación entre peso y lactancia. Vamos a empezar entonces entre peso y lactancia y vamos a decir en H0 que el peso y la lactancia, ¿sí?, el peso y la lactancia no están asociados,
Y en una alternativa están asociados. Y entonces vamos al linfostat. Y vamos a elegir estadísticas, análisis de correlación, cálculo de los coeficientes de correlación. ¿Entre qué variable dijimos? Lactancia. ¿Sí? Lactancia y peso. Fíjense que el Infostat nos deja elegir el coeficiente porque él no sabe si hicimos las pruebas correctas. Entonces nosotros le vamos a decir que como ya las hicimos, queremos una prueba de esperma. Fíjense que me contesta en forma de matriz. ¿Y qué es lo que me está diciendo al contestarme en forma de matriz? La matriz se interpreta de esta manera. Esperen que vamos a llevar esto al cuadrito. Bien. Bien, acá me da el coeficiente de correlación de esperma. Y me lo da en forma de matriz, yo les decía, y la matriz siempre se lee igual. Abajo a la izquierda está el coeficiente. Y arriba, a la derecha, está el p-valor asociado a ese coeficiente. ¿Listo? Y entonces, ¿qué conclusión llegamos? Miren el p-valor. Supongamos que mi alfa era del 5%. ¿Con ese p-valor puedo rechazar? No. No. No se puede rechazar. Exactamente, no rechazo H0. Y entonces voy a pensar que no existe asociación entre el peso y la lactancia. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál es Toda la la consulta, segunda? Carlos, que de algo que quizás vimos en el curso de estadística, que también creo que es lo mismo que vos siempre mencionás como que también el modelo explica la variable, que es el coeficiente de determinación o R cuadrado, es también una medida de covariable, de covarianza o. No, acuérdense que el R cuadrado no es una proporción, ¿sí?
Perdón, al revés, me lo dije al revés, es una proporción, ¿sí? Es la suma de cuadrados del análisis, digamos, del modelo, dividido la suma de cuadrado total. Ajá, perfecto. Entonces, lo que está estimando ahí es nada más qué parte de la variabilidad está explicada por tu modelo. Y el R cuadrado no estima a ningún elemento poblacional. Es válido exclusivamente a nivel de la muestra. ¿Está? Perfecto. Bien. Luego dijimos que íbamos a hacer, bueno, peso y origen no lo hagamos. Vamos a hacer origen y tratamiento. Se ve ahí, ¿no? Ustedes me avisan si no ven o algo así. Ahora estoy en el Infostat. Vamos a hacer ¿eh? Origen y tratamiento. Dijimos que acá no nos quedaba otra que hacer una prueba de independencia. Entonces, bueno, esta ya la saben hacer, así que no hay problema. Tratamiento acá, origen acá. Bien, ¿y a qué conclusión llegamos? Esperen que nos vamos a ir al pizarrón. Así hacemos bien las cosas. En el caso 3, decíamos H0. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir que las variables en estudio, que en este caso, ¿cuáles son las variables en estudio? Origen y tratamiento no se encuentran asociados. ¿Sí? Contra una alternativa que dice que origen y tratamiento están asociados. Bien, veamos nuestra prueba. ¿Qué te pasó? Pero no, querida. Ahora sí.
¿Está? Ahora sí. No podía acomodarlo para abrirlo. Ahí está. Entonces, dijimos que íbamos a ver si existe asociación entre el tratamiento y el origen de los animales. Acá tenemos la tabla de conteo. El tratamiento es 0 y 1. El origen es comprada y propia. Muy bien. Y lo único que hacemos acá es fácil, esta es una prueba sencillita, miramos el p-valor. ¿Sí? ¿Y a qué conclusión llegan mirando ese p-valor? Que rechaza. Se rechaza H0, exactamente. Quiere decir que H0 estaba por acá, acá está H0. Si yo rechazo H0, entonces origen y tratamiento están asociados. ¿Y qué quiere decir que estén asociados? Y bueno, que la probabilidad de que un animal reciba tratamiento habiendo sido criado en el establecimiento, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Difiere de la probabilidad de que el animal reciba tratamiento si es un animal comprado. ¿Está? Podrían estimar, si quieren ahora, la proporción de animales comprados que reciben tratamiento y la proporción de animales de crianza propia que reciben tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la prueba de a ver si existe asociación entre peso y proteína. Las dos variables son cuantitativas, son normales. Por lo tanto, proponemos un análisis de Pearson. ¿Y cuáles eran las hipótesis en un análisis de Pearson? Decíamos. No, tiene este colorcito. Asociación entre peso y proteína. ¿Está? Y decíamos que para que se pueda usar la prueba de Pearson, yo lo que tenía que hacer era pensar en una distribución normal bivariada, que es una distribución normal que ya les presentó Magalí en la charla anterior. Y entonces yo lo que voy a decir es que el peso y las proteínas, que las vamos a llamar X1 y X2, voy a decir que el par o la dupla X1-X2 tiene distribución normal bivariada
¿sí? Normal bivariada. ¿Sí? Y los parámetros de esta distribución normal bivariada son mu de la variable 1, mu de la variable 2, sigma cuadrado de 1, sigma cuadrado de 2, y acá aparece un quinto parámetro que habíamos identificado como ρ. ¿Sí? Decimos que ρ pondera la covarianza entre x1 y x2. ¿Está? Bien. Peso y proteína ya está. Y ahora vamos a lo que yo quería llegar, que era lactancia y tratamiento. Bien. Entonces, yo quiero saber si existe entre lactan H0 no existe regresión. No, no, muy mal blanco y nadie me decía nada. No existe regresión. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. La regresión logística simplemente lo que va a hacer es calcular. Fíjense que tenemos una variable dicotómica, ¿sí? Una variable dicotómica como es la presencia del tratamiento, y acá una variable cuantitativa. Lo que yo quiero ver es lo siguiente. La pregunta que yo me hago es, la probabilidad de tratamiento. La probabilidad de tratamiento. Es decir, de que la probabilidad de que el animal haya recibido un tratamiento. ¿Se modifica con la edad del animal o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces lo que planteamos es decir, bueno, quiero ver si puedo explicar la presencia o ausencia de tratamiento en función, ¿sí?, de la lactancia que estemos observando. Entonces, vamos a ir al Infostat, vamos a elegir estadísticas, regresión. Dentro de datos categorizados está regresión logística. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es el tratamiento.
y la variable regresora es la lactancia. Muy bien. Lactancia, vamos a calcularla ahí. Intervalo de confianza no. Residuos por ahora no. Contraste de hipótesis sí. Valores predichos sí. Secuenciales no. Parametrizar no. Constante sí. Muy bien. Fíjense, la lactancia, ¿sí? ¿La ven ahí o no? Sí. Bueno, yo puedo establecer una recta de regresión lineal donde veo cómo se va modificando, ¿sí? O cómo explico la modificación de la presencia de tratamiento. Acuérdense que el tratamiento 0 era sin tratamiento, 1 era con tratamiento. Quiere decir que a medida que aumenta la edad, aumenta, fíjense que esto es positivo, aumenta la probabilidad de recibir tratamiento. Ven que la regresión logística trabaja con probabilidades, ¿no es cierto? No es que aumenta el tratamiento, aumenta la probabilidad, ¿sí?, de recibir tratamiento. ¿Están de acuerdo? Perdón, Carlos, ¿dónde lo del tratamiento? ¿Dónde lo lees en Claro, la a tabla? ver, ¿cómo lo interpretamos? Muy bien, buena pregunta. Fíjense una cosa. Cuando voy a mirar los parámetros de la regresión, yo lo que veo es que la lactancia, esperen que lo voy a llevar al pizarrón. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, la pregunta que me hacían era, ¿cómo sabemos? Fíjense los coeficientes. Para lactancia, el coeficiente que tengo, bueno, me salió horrible el cuadradito. Para lactancia, el coeficiente es 0,96, que es positivo, con un p-valor menor al alfa. Y entonces yo puedo suponer, puedo pensar que a medida que aumenta la lactancia, aumenta la probabilidad de que el animal reciba tratamiento. A medida que aumenta la lactancia, aumenta la probabilidad de que el animal reciba tratamiento. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Y el odds ratio me dice que es 2,6, es decir que la probabilidad de recibir tratamiento en un animal más grande que uno más chico, de edad, ¿no es cierto?, es casi el doble. ¿Sí? Las pruebas de regresión logística son muy importantes en epidemiología.
¿sí? Lo que nos van a permitir es ver cómo se modifica el riesgo relativo, cómo se modifica la probabilidad de enfermar cuando el escenario está dado por una variable cuantitativa, ¿sí? ¿Estamos? Ahí, o sea, no rechazo. Acá sí rechazo, fíjate el p-valor. Entonces, si yo rechazo, puedo pensar que existe regresión logística. No existe, sí existe. Como rechazo H0, existe regresión logística. ¿Está? ¿De acuerdo? Está bien, sí, sí. ¿Sí? Aún más, Sí. si quieren, se puede graficar la regresión logística. Si quieren, se puede graficar la regresión logística. Porque a ver, usted dice, bueno, voy a graficar el tratamiento en función de la lactancia. Y no les da nada. Pero fíjense que yo le pedí al programa, cuando hice la logística, que me guarde los predichos. ¿Sí? Los predichos es la probabilidad que le asigno a ese suceso de acuerdo a la lactancia. ¿Sí? Y si yo esto lo graficara, hago un gráfico de dispersión, mando los predichos al eje Y, la lactancia al eje X, hago algunas correcciones, por ejemplo, el eje X lo voy a hacer que empiece en 0, que termine en 6. Bueno, ahí ya ven, miren, fíjense lo que pasa con... ¿Cómo es la probabilidad de recibir un tratamiento con respecto a la edad? ¿Qué va pasando? Y bueno, es alevoso que va aumentando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Creo que en el aula virtual tienen un apuntecito que armé de regresión logística. ¿Está? Se puede realizar este análisis de regresión logística siempre, sí. Siempre que la variable explicada, es decir, la variable aleatoria, sea dicotómica, pueden hacer un estudio de regresión logística. En el caso de que su variable cualitativa no sea binomial, es decir, no binomial, no sea dicotómica, pueden hacer alguna pequeña trampita para convertirla en dicotómica. Por ejemplo, si ustedes tienen alumnos, ¿sí? Tenemos alumnos de distintos orígenes, lo cual no me genera una dicotómica, porque tienen distintos orígenes, yo puedo dividirla en alumnos de capital y alumnos de no capital, digamos. ¿Sí? Y en ese caso la variable queda de manera dicotómica y podría correr una regresión logística. ¿Está? No sé si alguno habrá o alguna habrá utilizado alguna vez regresión logística en algún trabajo. Ya les digo, es fundamental en epidemiología, pero fundamental, poder trabajar con una logística en epidemiología. Bien. Bueno, no les voy a robar por hoy más tiempo. Vamos a dejar acá. Bien, ¿alguna